Capítulo 12. Zircon. Mucho antes de la caída de la República, cuando Zircon fue colonizada por primera vez, había sido un mundo ideal, casi idílico. Situado perfectamente en la zona habitable de su única estrella. Desde entonces, la atmósfera se había vuelto venenosa a medida que las empresas industriales y comerciales lo habían llenado de toxinas. La temperatura se había disparado, la superficie había comenzado a sobrecalentarse, dando como resultado un efecto invernadero desbocado, lo que significaba que todos los habitantes tenían que vivir dentro de ciudades abovedadas, con controles regulados de temperatura y atmósfera. Estas ciudades se volvieron superpobladas y desatendidas. Bajo esas condiciones tan hostiles, el reducido grupo de 4 clones, Maestro y Padawan, iban a operar. Su objetivo se ubicaba en la ciudad capital del planeta, Motok. Una de esas imponentes ciudades cubiertas por una cúpula, que mantenía en su interior un ambiente estable para la vida. El carguero ligero XS no era una nave especialmente rápida comparada con las naves de la Armada de la República. Pero su función de pasar desapercibida ante los ojos de la Guardia Fronteriza de Zircon, fue todo un éxito. Ahora, con Hammer al mando de los controles, el XS descendía lentamente mientras atravesaba el escudo que rodeaba la ciudad de Motok, rumbo a una de las plataformas de aterrizaje en la zona de carga. Un enorme puerto espacial tan grande, como la vista permitía apreciar. Oh. Esto será más complicado de lo que pensaba. Decía abrumado al ver la inmensidad del lugar. ¿Qué ocurre, teniente? Le tiene miedo a las grandes ciudades. A mí lo que me preocupa son los habitantes. No se preocupe, Teniente 2, nuestro objetivo es neutralizar los contactos entre los separatistas y las bandas criminales. Si actuamos como es debido, no debería causar problemas a los civiles. Bueno, tenemos que empezar por algún lado. ¿Qué pistas tenemos? Nada realmente. Solo sabemos que los tratados se están llevando a cabo en esta ciudad, pero no tenemos un nombre o un lugar por donde empezar. Entonces, no tenemos idea qué hacer o qué buscar. Tranquilo, capitán. No muchos se atreven a usar el nombre de los AT para hacer de las suyas. La primera pista seguro la encontraremos si escuchamos correctamente. Debemos detenernos por ahora. Se acerca control portuario. Lo que decía el comandante era cierto, pues cuando miraron por las ventanillas de la nave pudieron ver a 3 individuos acercándose. El del medio era un rodiano que tenía un uniforme azul algo desgastado, y los otros 2 a sus espaldas, parecían ser la fuerza de seguridad de la zona, con blaster cargados, y listos para disparar. Parece que la seguridad es algo fuerte por esta zona. Si vives bajo los territorios de los AT, entonces querrás estar armado en todo momento. Vamos. No hagamos esperar a nuestros anfitriones. La entrevista con la guardia portuaria fue bastante sencilla. Los 4 clones disfrazados de cazarrecompensas se presentaron ante las autoridades como un grupo nuevo en el negocio. Normalmente harían más preguntas, pero cuando dijeron que transportaban armas de la República para vender en el mercado negro ni siquiera se lo pensaron 2 veces. Mientras tanto, subidos sobre los andamios de una grúa sin que nadie los detectaran, se encontraban Pablo y Roy, viendo cómo todo marchaba sobre ruedas. No me gusta tener que venderles armas a estos tipos. Es un mal necesario, joven Padawan. Con algo de suerte, esas armas llamarán la atención del mismo ser que estamos buscando. O al menos darnos una pista de ello. De momento, solo podemos dejar el resto en manos de los chicos. ¿Listo para irnos? Voy detrás de usted. Capaces de mantener un perfil más bajo, Jedi y Padawan se infiltrarían entre las calles de la ciudad y buscarían alguna información de su contacto. Era una búsqueda a ciegas, así que debían tener los oídos bien abiertos a cualquier rastro de información. Seguro que en alguna taberna o cantina pudiesen encontrar algo de utilidad. Los orgánicos con suficiente alcohol en el cuerpo suelen hablar de más. Mientras tanto, el grupo de clones parecía tener algo más de avance. La venta de armas llamó mucho la atención del rodiano que hacía de oficial portuario, y dijo que conocía a un comprador que tenía especial interés en comprar armas. Una oportunidad de oro que no dejarían pasar. Tub dividió al cuarteto en pares, siendo Lidas los encargados en ver a ese contacto. Mientras Hammer y Tesla descargaban los más de 200 contenedores llenos de armas de la XS. Eso. Déjale a Hammer el trabajo pesado mientras va a platicar, comandante. Se quejaba el clon mientras bajaba una de las pesadas cajas hacia un transporte. ¿Problemas con la tarea que te designaron?
decía en modo de burla. Se ve que tú estás operando en montacargas. Estas cajas son bien pesadas para cargarlas a mano. Bueno. Pobre de mí si no. Decía con burla. Yo no poseo esa fuerza abrumadora que posee el gran capitán Hammer de la Legión 194. Jaja. Muy gracioso. Decía con ironía. Sigue de burlón y te pondré a cargar cajas con la mano. Los dos clones se estuvieron mortificando por un tiempo, hasta que ya más de la mitad del cargamento había sido descargado, cuando un golpe metálico los alertó a ambos de repente. ¿Escuchaste eso? Parece que tenemos visitas. Ambos susurraban mientras acercaban sus manos a sus armas. Bueno. Parece que tendremos que ser buenos anfitriones. Dadlo por hecho. Vamos. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Tuki y Dash seguían de cerca al Rodiano, que parecía no tenerle mucho miedo al par, teniendo en cuenta que ambos estaban fuertemente armados y a sus espaldas. No había que ser muy inteligente para darse cuenta, pero mientras más seguían al Rodiano la seguridad se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto que los civiles parecían haber desaparecido por completo. No sabían a dónde iban, pero sin lugar a dudas iban a ver a alguien importante en Motok. De allí la confianza del Rodiano. Finalmente llegaron a un lugar algo peculiar. Una residencia que no destacaba mucho de las de su alrededor, pero si mirabas con atención podías ver a varios vigías escondidos entre los callejones y espacios oscuros. Obviamente, vigilando el lugar al que se dirigían. El Rodiano tocó la puerta de un modo algo extraño, obviamente algún tipo de código secreto entre ellos, pues no pasó mucho tiempo antes que alguien respondiese a su llamado sin siquiera preguntar de quién se trataba. La puerta del lugar se abrió, revelando a un gran trandosano portando una armadura pesada de plastoide y un blaster de origen separatista. No había que ser Tesla para darse cuenta de su origen, pues su diseño, si bien era muy diferente al que usaban los droids B1, tenía similitudes bastante notables. Parece que encontraron la guarida de su objetivo. Vuestro anfitrión los atenderá pronto. Si son tan amables, agradecerían que acompañen a mi amigo de ahora en adelante. El tono del Rodiano fue muy formal, pero estaba claro que ninguno de los dos clones estaba cómodo con la situación. El trandosano blindado les dedicó una mirada bastante amenazante, como intentando intimidarlos para dejarles en claro que estaban en desventaja en ese lugar, justo antes de apartarse para permitirles el paso. Tuki y Dash se miraron por un segundo, dudosos de si seguirlos o empezar a disparar para regresar a la nave, pero tenían una misión que cumplir. Ambos respiraron profundamente, asintieron con la cabeza, y se adentraron a la boca del lobo. Dentro del lugar los pasillos eran oscuros, con decenas de puertas que conducían a quién sabe dónde, pero muy probable que eran cuartos llenos de cajas de armas y explosivos. Tuki y Ross sabían perfectamente a dónde ir, a pesar que el trandosano iba tras de ellos, pues los pasillos parecían conducirlos hacia una enorme puerta de madera, donde dos guardias fuertemente armados los veían desafiante mientras se acercaban. Cuando ambos se detuvieron, el trandosano blindado pasó al frente, abriéndoles las puertas para permitirles el paso. El señor de Motok los verá en un instante. Cuando ambos entraron se quedaron impresionados al ver lo lujoso del lugar, aunque muy diferente de Coruscant. Toda la habitación estaba llena de decoraciones y tallados en madera fina, con estatuas de mármol y telas aterciopeladas. Algo que era sumamente anticuado para la época, pero se veía igual de impresionante. Los clones no dijeron nada, por temor a que los estuvieran escuchando, y estaban en lo cierto. Así que simplemente se sentaron en dos sillones, ubicados frente a un enorme buró de madera preciosa, tras el cual se encontraba un lujoso sillón rotatorio de cuero negro. No había duda alguna. El que estaba detrás de todo esto no iba a ser alguien a quien quisieras meterte en su camino. Mientras tanto, en las calles de Circon, algunas palabras parecían no pasar desapercibidas para dos pares de oídos curiosos que estaban en las cercanías. Pablo y Roy, ocultos bajo sus túnicas y bebiendo algo de licor barato sobre la barra del tercer bar que encontraban, podían escuchar una conversación muy interesante sobre una de las mesas. No hay problema alguno. Las armas deberían llegar en un par de días a lo mucho. El dinero sé que no será problema. El señor no quiere levantar sospechas sobre estas operaciones. Necesitamos que sea discreto. Lo más discreto que pueda. Tranquilo. Llevo en esto más tiempo de lo que cree. Este acuerdo será tratado de la mejor forma posible. Eso espero. Bahía 6 al anochecer. Espero que sea puntual.
Así será. Y sin decir nada más, uno de los dos seres misteriosos que estaba hablando, se puso de pie y se retiró del lugar. Con una simple seña de parte de su maestro, Roy comenzó a seguir a uno que parecía ser un trandoshano, pero a juzgar por la capucha que llevaba era difícil saber con exactitud. En cualquier caso, Roy sabía que debía tener sumo cuidado. Mientras tanto, Pablo se quedó en el bar, esperando el siguiente movimiento del otro sospechoso que permanecía sentado en su lugar. Y prestando un poco más de atención, el Jedi pudo detectar a 7 guardias armados dispersos por el lugar. Era difícil distinguirlos entre toda la muchedumbre del bar, pero se podía ver que no hacían otra cosa que vigilar al misterioso ser, que disfrutaba su último trago. No era alguien común, eso era seguro. El sospechoso se trataba de un hombre rubio de unos 40 años de edad o más. Apuesto, pero con una mirada peligrosa. Sus ropajes eran bastante contradictorios con el resto del ambiente del lugar, como si le gustase destacar de entre la muchedumbre. Alguien con un ego más grande que sus zapatos. Entonces, un rodiano ingresó al bar y se acercó al misterioso sujeto algo nervioso. No había duda alguna. Era el mismo rodiano que trabajaba en la guardia portuaria. Señor Duncan. Tenemos algo interesante que requiere de su atención. ¿Algo interesante? Preguntó el ahora llamado Duncan. Sí, señor. Un inesperado negocio con armas de la República. Supuse que estaría interesado. Interesante, sin lugar a dudas. Muy bien. Los iré a ver. Los sujetos ya lo deben estar esperando en su oficina. Perfecto. ¡Cuánta eficiencia! Toma. Cómprate algo que valga la pena. El misterioso sujeto se puso de pie, mientras dejaba unos créditos sobre la mesa que el rodiano aceptó con gusto antes de irse. Duncan se acomodó un poco el cabello antes de arreglar sus ropajes y salió del lugar, seguido disimuladamente por los 7 sujetos armados que Pablo había detectado con anterioridad. No había duda alguna, eran sus guardaespaldas. Bien hecho, chicos. Se toparon con el pez más gordo. Dijo para sí mismo al determinar su último trago, antes de ponerse de pie y seguir a Duncan y su grupo antes de perderlo de vista.